¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos que participen con nosotros directamente en el chat del programa o, si gustan, en un mensaje de voz en la página de redholística.com. Un saludo muy especial a quienes nos ven allá en la Argentina, a Laura del Giorno, gracias por sus comentarios, también en Barcelona y particularmente también nuevamente en Traiguera, allá en Valencia. Debido a las condiciones que han privado en este país y en parte de Latinoamérica con las lluvias, es el momento de hacer una reflexión sobre un tema que es excepcionalmente particular, que es la solidaridad entre los seres humanos, entre los pueblos y entre las sociedades. Para platicarnos de este tema me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besonartea. Padre, gracias por estar con nosotros, gusto verlo de nuevo. Y antes que nada, lo que es obvio como pregunta, ¿qué debemos entender y comprender que es la solidaridad entre los seres humanos? Bueno, pues es un término, buenas tardes. Buenas tardes. Un término relativamente nuevo en nuestra vida social y también en la vida de la Iglesia, aunque la realidad de la solidaridad, yo creo que es más fácil describir lo que es la solidaridad a través de ejemplos y de experiencias que a través de palabras, porque es un término que, aunque no se usaba mucho anteriormente, hace poco tiempo, sin embargo sí tenía otros sinónimos. Por ejemplo, la empatía, la inserción, el compañerismo, no sé. Bueno, entonces para nosotros el primer ejemplo para entender bien lo que es la solidaridad es Jesucristo. ¿Qué va a hacer luego? Jesucristo es el mero solidario. Para empezar, con el misterio de que Él se hiciera uno de nosotros, porque digamos que en el plan de Dios existía la tarea que Dios nos había prometido de redimirnos, ¿no? Cuando el ser humano, tal como nos lo narra la Biblia, había desobedecido y se había enemistado, se había rebelado contra Dios, se había enemistado con Dios, no Dios con nosotros, sino nosotros con Dios. Y entonces cuando Dios nos promete que alguien nos va a sacar de esa realidad o de esa situación, ¿verdad?, todavía no se nos dice cómo, solamente se nos dice uno de nuestra raza lo va a hacer, ¿verdad? Pero el hecho de que el Hijo de Dios asuma nuestra condición humana, se haga uno de nosotros, es algo, bueno, fuera de lo que uno puede pensar, pero es el acto más admirable para entender lo que es la solidaridad. Jesucristo se hace solidario con nosotros en nuestra condición humana, de tal manera que para que, por así decir, entendamos realmente cómo hemos de vivir nosotros, Jesucristo se hace uno de nosotros y nos enseña el camino de la vida de un Hijo de Dios. Y Jesús, como nos dice San Pablo, se hace en todo semejante a nosotros, ¿no? Pero no solamente así como un turista que viene a ver cómo viven los mexicanos, ¿verdad? Y pues se admira qué bonito y qué cosas tan bonitas tienen, ¿verdad? Pero no aprende a comer chile, ni le gusta la papaya. Entonces, como decía aquella amiga, ¿por qué no funciona el sistema comunista en América Latina? Porque Marx no comió papaya. Y entonces, pues así también, pues mientras uno no aprende a comer chile, pues no se solidariza con el pueblo mexicano. Le falta algo típico, ¿verdad?
Que lo convierta que lo convierta en decir, ya soy. No es tanto así como vas a otros pueblos, tienes que aprender la lengua. Si vas con los tarahumaras, pues tienes que aprender su lengua para decir que te estás solidarizando con ellos. Pero aquí en México, pues claro, la lengua, pues si no la sabes, claro, también tienes que aprenderla, pero aunque uno sepa la lengua, si no aprende a comer tortillas y a comer chile, pues no hay una verdadera solidaridad, ¿no? Entonces la solidaridad es entrar dentro de la condición de esa persona que tú quieres apoyar, porque normalmente la solidaridad también tiene, en cierto modo es sinónimo, apoyo, ¿no? Es como ser solidario, ¿no? Apoyar a alguien, ¿no? Pero es una solidaridad que toca las fibras más profundas de la realidad humana, y que lo describe San Pablo cuando dice, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y pareciendo en su porte como hombre, pareciendo. De tal manera que tú me dices, ¿y de dónde eres? Pues de dónde soy, ¿no? ¿Qué parezco? Pues, no, pues pareces mexicano. Pero pareces, ¿verdad? Que no lo eres. Pero puede ser que una persona se identifica tanto que parecen. Ya es que me hiciste dudar, ¿eres mexicano o no? Es que pareces, ¿no? Pues entonces Jesucristo se hace uno de nosotros, de manera que parece que es hombre, ¿verdad? Pero dentro de sí, pues tiene una persona que es divina, ¿verdad? Naturaleza humana, naturaleza divina y persona divina, ¿no? Bueno, entonces esto diríamos para nosotros, y puesto que es un programa con matiz religioso, pues creo que es bueno, ¿verdad?, que pongamos por delante esta experiencia de Jesucristo para entender cómo la solidaridad, para que sea real, tiene que ir hasta sus últimas consecuencias, y que nos puede llevar a sus últimas consecuencias, cuanto más solidarios queramos ser, ¿verdad?, de meternos de lleno, enfrascarnos, involucrarnos hasta el copete. Podríamos resumir entonces que ser solidario es convertirse en uno de aquellos a los que queremos solidarizar, realmente convertirnos. Sí, sí, esa es la realidad. En el caso de Jesucristo, pues es porque sí hay otros casos de solidaridad que quizá no son tan radicales, ¿verdad? En los años 70, cuando surgió la teología de la liberación, pues en muchos ambientes religiosos, fíjate, surgió algo parecido, pero no se mencionaba esta palabra de solidaridad, se mencionaba el término inserción, que hasta es un poquito más profundo, porque de por sí, te metes dentro de esa realidad, te insertas en esa realidad, ¿no? Entonces la solidaridad, para que sea una solidaridad tal como Jesucristo nos la enseña, es una inserción. La solidaridad de Jesús es una inserción, es meterse dentro de esa condición, porque tenemos otro caso de solidaridad, por ejemplo, también de tipo bíblico, que podría ser un poquito no tan de inserción, que es el que nos narra el Éxodo, cuando el pueblo de Israel está en Egipto, víctima de la esclavitud en los últimos tiempos, después de 400 años que están allá, que habían bajado a Egipto, y se está deteriorando mucho, como dice la Biblia. Ya pues el faraón ya no conocía a José, etcétera, y ya pues claro, 400 años, y habían caído como en desgracia y se habían convertido en esclavos, ¿verdad? Y entonces dice cómo Dios le habla a Moisés y le dice: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios, ¿no? He bajado para librarle, ¿verdad? Pero ese bajado pues va a ser a través de intermediarios, ¿verdad? Intermediarios que ya son parte de
de la realidad. No es esa que el Hijo de Dios entre dentro de esa realidad, sino que ahora son unos intermediarios humanos como es Moisés y Aarón, que van a ir a hablar al faraón de parte de Dios para que libere al pueblo de la esclavitud y los deje salir de Egipto, ¿no? Entonces, otro caso, pues sí es en esta expresión de he bajado, es una expresión muy fuerte también, ¿verdad? Pero sabemos que por la realidad, ese he bajado, pues es como para ver cómo están, y ahora decirle tú, Moisés, vas a ir en mi nombre y les vas a decir, ¿y qué les digo? ¿Te acuerdas? Que les dice, ¿qué? Les digo que voy de parte de quién. Pues le dices que yo soy, te envía, ¿no? Yo soy, te envía para que decirle que deje a mi pueblo salir de Egipto a la tierra prometida. Padre, aquí surge entonces una pregunta muy interesante. Evidentemente, el insertarse, el solidarizarse, implicaría pues también el ser, o que la solidaridad sería algo muy particular en el ser humano, que es una parte de la plan de Dios, nos convertiría en hermanos, o nos convierte en hermanos al claro. ser y querer ser tan semejantes. Regresamos en un minuto y lo comentamos. Sí.